El regaño del apóstol Pablo al apóstol Pedro se cuenta como un suceso peculiar en la narrativa de la formación de la iglesia primitiva. Sin duda, tanto Pablo como Pedro eran grandes hombres de Dios, pero a pesar de esto, los errores no son ajenos a ningún hombre. La Biblia dice que solo Dios es perfecto. En los albores del cristianismo, dos figuras prominentes surgieron como líderes de la iglesia naciente, los apóstoles Pablo y Pedro. Ambos desempeñaron roles cruciales en la difusión del mensaje de Jesucristo, pero también enfrentaron desafíos doctrinales y culturales en el camino. Un momento particularmente notable de confrontación entre estos líderes ocurrió en Antioquía, un episodio documentado en la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 2, versículo 11 en adelante. En el núcleo de este episodio se encuentra la ciudad de Antioquía, donde se fundó la primera iglesia gentil, lo que la convierte en un lugar crucial para la expansión temprana del cristianismo. Tanto Pablo como Pedro estaban presentes en Antioquía y compartían la responsabilidad de predicar el evangelio a una comunidad diversa de creyentes. El apóstol Pedro, conocido por su liderazgo entre los apóstoles y su papel central en la iglesia primitiva, interactuaba libremente con los creyentes gentiles, compartiendo comidas y comunión con ellos. Esto simbolizaba la enseñanza fundamental de que en Cristo no hay diferencia entre judíos y gentiles. Sin embargo, surgió un problema cuando algunos judíos de Jerusalén llegaron a Antioquía. Temiendo su reacción, Pedro comenzó a distanciarse de los gentiles y dejó de compartir comida con ellos. Esta acción de Pedro generó tensiones en la comunidad cristiana de Antioquía, marcando el inicio de un conflicto. La conducta de Pedro al distanciarse de los gentiles no era solo un asunto personal, sino que tenía implicaciones significativas en la enseñanza de la iglesia primitiva sobre la igualdad de los creyentes, independientemente de su origen étnico. La hipocresía percibida en la conducta de Pedro condujo a una reprensión pública por parte del apóstol Pablo, un episodio que tendría repercusiones duraderas en la doctrina cristiana. El conflicto en Antioquía culminó cuando Pablo confrontó públicamente a Pedro por su comportamiento inconsistente, como se registra en Gálatas 2:11. El texto bíblico dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que hasta Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? En esta confrontación, vemos que Pablo no dudó en señalar la hipocresía de Pedro frente a la comunidad de creyentes, acercándose a Pedro y reprendiéndolo abiertamente. Pablo le dijo a Pedro: si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esta reprensión de Pablo a Pedro tenía un propósito claro: defender la verdad del Evangelio y la igualdad de todos los creyentes ante Dios. Pablo argumentaba que no era necesario que los gentiles se convirtieran al judaísmo, ni que cumplieran con las leyes judías para ser justificados y aceptados por Dios. En otras palabras, la fe en Cristo era suficiente para la salvación, independientemente del trasfondo étnico. Este episodio es significativo porque demuestra la firmeza de Pablo en mantener la integridad del Evangelio y la importancia de vivir de acuerdo con sus enseñanzas. También plantea cuestiones esenciales sobre la relación entre la ley judía y la fe en Cristo, temas que continuaron siendo debatidos en la iglesia primitiva y que tuvieron un impacto duradero en la teología cristiana. Después de la confrontación entre Pablo y Pedro en Antioquía, Pablo profundiza en su argumento en la carta a los Gálatas, específicamente en Gálatas 2:15 al 21. En estos versículos, Pablo explica en detalle la importancia de la fe en Cristo en contraposición a las obras de la ley judía. Pablo comienza reiterando la idea de que tanto judíos como gentiles son justificados por la fe en Cristo y no por observar la ley judía.
Aquí hay algunos puntos clave en el argumento de Pablo. En primer lugar, la justificación por la fe. Pablo argumenta que nadie puede ser justificado por las obras de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Esto significa que la salvación no se basa en cumplir una serie de reglas y rituales, sino en creer en el sacrificio redentor de Cristo en la cruz. En segundo lugar, la igualdad de judíos y gentiles. Pablo enfatiza que independientemente de si uno es judío o gentil, todos están en la misma posición de necesidad de la gracia de Dios a través de la fe en Jesucristo. Este pasaje ratifica el concepto de que la fe en Jesús es el único sendero hacia la reconciliación con Dios, y no la obediencia a la ley. En tercer lugar, la muerte y la vida en Cristo. Pablo emplea un lenguaje potente para ilustrar cómo la ley condena, pero la fe en Cristo otorga vida. Declara que ha sido crucificado junto con Cristo, y que ahora vive por la fe en el Hijo de Dios. Este razonamiento de Pablo no solo aborda la situación específica en Antioquía, sino que también establece un principio teológico fundamental en la doctrina cristiana, la justificación por la fe. Este principio ha tenido un impacto duradero en la enseñanza cristiana y ha influido en la comprensión de la salvación en el cristianismo a lo largo de los siglos. El episodio en el que el apóstol Pablo reprende al apóstol Pedro en Antioquía tiene una gran importancia teológica y doctrinal en el cristianismo primitivo y posterior. Aquí se destacan algunas de las razones clave por las cuales este evento es relevante: justificación por la fe, el conflicto entre Pablo y Pedro en Antioquía y el argumento posterior de Pablo en la carta a los Gálatas, sentaron las bases para la enseñanza crucial de la justificación por la fe. Esta doctrina sostiene que la salvación no se obtiene a través de las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esta enseñanza central ha sido fundamental en la teología cristiana y ha influido en las creencias de numerosas denominaciones cristianas. Igualdad de todos los creyentes. El episodio en Antioquía también subraya la igualdad de todos los creyentes ante Dios. Pablo argumentó que tanto judíos como gentiles son justificados por la fe en Cristo, sin distinción de origen étnico. Esto desafiaba las divisiones culturales y étnicas de la época y enfatizaba la unidad en Cristo. Autoridad de las Escrituras. El hecho de que este conflicto y su resolución se registraran en la Biblia muestra la importancia de las Escrituras como fuente de autoridad en la Iglesia primitiva y en la interpretación de las enseñanzas de Jesús. Esto refuerza la idea de que las controversias doctrinales y éticas deben resolverse a la luz de la palabra de Dios. Lecciones sobre la corrección fraternal, la confrontación de Pablo a Pedro. Este texto también enseña lecciones importantes sobre la corrección fraternal dentro de la comunidad cristiana. Muestra que en ocasiones es necesario corregir a líderes o miembros prominentes cuando su conducta está en desacuerdo con el Evangelio. La Biblia no relata cómo fue la reacción de Pedro ante la reprensión de Pablo, pero no hay duda de que tuvo un gran impacto en su vida, ya que Pedro más adelante admiró la sabiduría de Pablo. En una de sus cartas leemos, en 2 Pedro 3, 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia condenación. En estos versículos, podemos ver que el apóstol Pedro tenía una gran admiración por el apóstol Pablo. Por lo tanto, la reprensión de Pablo a Pedro fue una reprensión fraternal. Pablo ama a Pedro y es por ese amor que lo confrontó con la verdad para la salvación de su alma. Mi querido amigo, los amigos verdaderos no son aquellos que no te dicen la verdad. Los verdaderos amigos son aquellos que te confrontan con la verdad, ya que esa verdad te llevará a la salvación de tu alma. El Evangelio está centrado en el amor de Dios y es a través de ese amor que es anunciado para que nadie se pierda en condenación eterna. Espero que esta información sea de gran bendición para tu vida. Te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares para que puedan ver esta gran historia. Sin más que decir, ahora me despido. Hasta la próxima, y que Dios te bendiga.